El práctico número 11 está en Deuteronomios capítulo 6, versos 4 al 5. Y como les he comentado en cada uno de los videos, mi intención es poder trabajar con textos claves, no solo lingüísticamente, sino también teológicamente hablando. Y es por eso que he ido seleccionando textos muy importantes para la labor teológica y pastoral. Y por lo mismo tenemos, ¿cierto?, este texto en Deuteronomio capítulo 6 verso 4 al 5 que para los judíos, para el rabinismo, después de la destrucción de Jerusalén, la segunda destrucción de Jerusalén, ¿no?, que fue por ahí por el año 135 después de Cristo, por el emperador Adriano. Este texto se transformó en el texto clave del rabinismo clásico, y que después tenemos cierto impregnado en el Talmud, en la Mishnah, en la Midrash y en todos los textos judíos. Es muy importante porque dado a este texto se lee la Biblia hebrea, y nosotros eh, debemos de pensar de que aquí nos vamos a encontrar con una de las situaciones más complejas que existen en la teología y en la lengua eh, hebrea, donde ejemplizamos o donde tenemos un ejemplo de una construcción teológica y una hermenéutica tardía delante del texto. Entonces, es un gran ejemplo, es un gran ejemplo donde ustedes se van a dar cuenta de cómo la teología muchas veces es más fuerte que el mismo, am, que la misma lengua, que la misma lingüística. Si ustedes van a ir conmigo y me ayudan a leer, vamos a practicar lectura, y eh, voy a pedirle que sigan con mi mouse, con sus ojitos, y se van a dar cuenta, ¿cierto?, que aquí está el famoso, ¿cierto?, Shema. Y sabemos, ¿cierto?, que ese es un verbo y quiere decir, ¿cierto?, escucha, oye, pero no solamente escucha y oye en el nivel corporal, sino que también tiene que ver con el nivel, ¿cierto?, en todos los sentidos. Escucha, oye, ¿cierto? Shema, aquí, ¿cierto? Tenemos Yisrael, Yisrael. Recuerden, ¿cierto?, que este Shema no se lee porque tenemos una vocal corta aquí, entonces, y esta es una sin, entonces sería Yisrael. Y aquí, ¿cierto?, tenemos el tetragramatón sagrado. Para los que no recuerdan, es el tetragramatón del griego tetra, que son las cuatro palabras sagradas que exponen, ¿cierto?, al Dios de la tradición yavista, a, al Adonai, Hashem, el Señor, ¿no? Que muchas veces por recursos pedagógicos y académicos decimos Yahvé. Entonces aquí está. Y aquí, ¿cierto?, Yahvé, y sabemos, ¿cierto?, que aquí dice, ¿cierto?, aquí tendría, ¿cierto?, el Elo, Elohe, Elohenu o Elohen, porque aquí está el acento también del circunvalante, aquí entonces sería Elohen. Entonces, aquí en Elohenu pasa algo importante, porque si se dan cuenta, este sufijo en hebreo uno aprendimos, ¿cierto?, que es posesivo, nu. No sé si ustedes se recuerden a quién toma la acción cuando es nu. Entonces es nosotros, ¿no? La terminación U es nosotros para el verbo, pero también para el posesivo. Entonces, en este sentido es Elohenu, Adonai. Entonces sería nuestro Dios, de nuevo otra vez Adonai, y acá, ¿cierto?, Ejad, Ejad. Y esta es la palabra clave, porque aquí Ejad significa
eh, significa algo muy especial. Se ha traducido por centenios uno. En realidad debería no ser uno, sino que debiera ser el primero, ¿ok? El número uno, no uno. Porque cuando se traduce uno, número, en primer lugar se traduce mal, porque pareciera ser que ya se está traduciendo con la teología construida y expuesta, cuando en realidad después vamos a darnos cuenta de que en este proceso el monoteísmo todavía no estaba ni cerca en el proceso histórico israelita. Por lo tanto, tanto histórica como lingüísticamente hablando, traducir esto como uno es anacrónico, está muy mal. Entonces te das cuenta de que aquí hay una interferencia teológica muy, muy grande en ese sentido que es posterior, ¿ok? Es posterior. Y cuando yo digo esto, no quiero que se asusten, no quiero que piensen de que la Biblia está totalmente manipulada por la mano del hombre, ni nada de eso, sino que en el proceso ustedes deben de saber de que yo soy muy respetuoso con el proceso histórico de la revelación y la inspiración. Pero sí, como cientista bíblico, mi deber es poder exponer muchas veces la, el, la hermenéutica forzada que existe, cuando en realidad tú te das cuenta que el mismo Deuteronomio, después vamos a tener que saber que en el mismo Deuteronomio eh, hay una creencia distinta. Entonces, ahí tú te das cuenta de que es anacrónico decir que es uno, tanto histórica como lingüísticamente hablando. Entonces, Ejad sería el primero. ¿Ok? Bien, leímos el primer versículo, por el tiempo no lo vamos a leer todo, pero me gustaría que pudiesen practicar, ¿cierto? Ustedes la lectura y que no le tengan miedo cuando vean todas las palabras aquí en hebreo y tú dices, wow, no, en Hebreo 2 la idea es que ustedes ya puedan aprender a identificar, no a saber el significado de cada una de todas estas, porque si a una persona le lleva entre 5 6 7 años aprender una nueva lengua, cuanto más nosotros que estudiamos, ¿cierto? Por 90 minutos a la semana. Entonces, en este sentido, podemos identificar que este es un verbo porque tiene las tres consonantes. Podemos identificar aquí que dice cierto Israel porque es una palabra clave. Podemos identificar el tetragramatón, podemos identificar Elohim o una conjugación de Elohim, y aquí cierto está en posesivo con la terminación u, que es nosotros o nuestro, entonces sería ese Dios es de nosotros, es nuestro. Adonai, y aquí cierto vamos a un sustantivo, ¿no? Que es el número que es el primero. Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan seguir reconociendo un poquito más de cosas, aquí otra vez, ¿cierto? El tetragramatón. Aquí ustedes pueden darse cuenta que otra vez, ¿cierto? Está, ¿cierto? Mire, sigan mi mouse. Aquí, ¿cierto? Está Eloheno, pero aquí, ¿cierto? Está Eloheija, que quiere decir, ¿cierto? Tú. Esa terminación ja tiene que ver tú. Entonces, aquí no sería nuestro Dios, sino que sería tu Dios. Entonces, en esas cositas, ustedes tienen que ir poniendo atención y no ir poniéndose nervioso al tener un roce, un diálogo con el texto hebreo. Para mí sería más fácil eh, ponérselos así de inmediato. Mi perrita que está aquí conmigo. Entonces, para aquí sería más fácil ponérselos de inmediato acá, pero quiero ponérselos así para que ustedes puedan tener diálogo o un roce con el texto mismo. Bien, entonces aquí sería cierto nuestro Dios, eso ya lo sabemos. Aquí está cierto y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. Y ustedes se van a dar cuenta que en realidad el corazón aquí no tiene que ver con los sentimientos.
colocar los sentimientos en el corazón también es anacrónico. Tú debes de, cuando hacemos una exégesis, tienes que poner el texto en su contexto. Y los hebreos no amaban con el corazón. Eso es algo cierto, totalmente cierto de las lenguas romance, entonces occidentales. Entonces, en ese sentido, ¿qué significa el corazón? Ahí tú como exégeta tienes que preguntarte, ¿qué significa el corazón para el hebreo? ¿Significan los sentimientos? ¿Significan las emociones? No. Entonces, si no significan el sentimiento y las emociones, ¿qué significa? ¿Qué significa el corazón? Y ahí tú te vas a tener una respuesta de cómo el Deuteronomio nos invita a amar al Señor, no por sentimiento, no por emocionalismo, sino por otras implicancias. Pero ahí yo se los dejo a ustedes para que ustedes puedan, ¿cierto?, ir trabajando eso. Y dice, con toda tu alma, ¿qué es el alma para el hebreo? Entonces ahí ustedes su, su tarea como exégeta es poder trabajar, ¿cierto?, las diferentes clasificaciones y las diferentes posturas de la cultura. ¿Qué es con toda tu fuerza? ¿Qué es con la fuerza así como de los músculos? ¿Con la fuerza interior? ¿Qué es? Entonces, no lo vamos a trabajar ahora, pero yo se los dejo de tarea. Ustedes no deben interpretar el texto bíblico con el significado de las palabras de nuestro tiempo, sino ir más allá y trabajar eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí traigo una novedad lingüística que la vimos, ¿cierto?, con Fernández Granados, la página 94, ¿cierto?, que es la VAV consecutiva. Esta es la VAV consecutiva, lo tienen acá, ¿no? ¿Sí siguen mi mouse? Esas, tenemos una VAV y un CHEVA. Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿cierto?, el, el verbo. ¿Cómo sabemos qué es el verbo? Porque podemos identificar la raíz, pero el sufijo, aquí está, ¿cierto?, en la terminación ta. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos ta con un dagesh, sabemos, ¿cierto?, que es un sufijo del tiempo perfecto, es decir, del pasado. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que ta es, no sé si se recuerdan para qué persona está. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Para qué persona está? Segunda persona singular, pastor Sí, masculino. es masculino. Entonces, ¿cierto? Está. Entonces tú puedes decir, pero entonces esto está en pasado, porque dice, ¿cierto? Amaste. Pero aquí entra, ¿cierto? El tema de la VAF consecutiva. Cuando tú ves que el verbo está en el perfecto cal y tienes una VAF consecutiva, tú lo cambias a futuro y viceversa. Entonces, en ese sentido, esta va a cambiar nuestro pasado al presente. Entonces, no va a ser tu hombre amaste, sino que va a ser tu hombre amarás. Tu hombre amarás. Amarás, ¿cierto? Y en ese sentido, amarás al Señor Adonai, aquí, ¿cierto? Con todo. Y aquí, ¿cierto? Otra vez, ¿cierto? La palabra Heija, que significa tu corazón. Aquí, ¿cierto? Aquí el Heija, con todo tu corazón. ¿Cómo sabemos que es tú? Por la terminación, ¿cierto? Ja, con todo tu corazón. Entonces, eso es algo que ustedes deben de poner atención, que cuando tenemos, ¿cierto?, la VAV consecutiva al principio, eh, marca que es eh, pasa a ser ya futuro. Y esto es muy especial porque aquí la lingüística construye también teología y la teología construye praxis eclesial y religiosa. Es muy especial porque es es una acción que comenzó pero que no termina. Entonces recuerden que ese es el futuro hebreo, es una acción que comienza pero no termina, que se va realizando en el tiempo, en el futuro, y que muchas veces nunca se va a llevar a cabo. Entonces, en ese sentido, cuando dice amarás a tu Dios, está trabajando con una actitud que no debe jamás ser interrumpida. Tu amor por el Señor jamás debe ser interrumpido. ¿No ves que es maravilloso la lengua? Porque la lengua nos brinda
varias enseñanzas. Y nosotros teníamos también la tarea para el día de hoy de poder conjugar, ¿cierto? El verbo, el verbo amor o amar. Entonces, en ese sentido, yo les traje aquí la conjugación y me gustaría atención en los colores, por favor. Pongan atención en los colores. Entonces, el negro, lo que hice con negro ahí es el verbo. Ese es el verbo, ¿no? Ese es el verbo. Ahav, que significa, ¿cierto? Amar. Ahí está el verbo. En rojo puse las características del tiempo, del perfecto. Y sabemos que las características del tiempo son cuatro, ¿no? Aquí las tenemos. Decimos, ¿cierto? En primer lugar, que tiene ciertos sufijos. Sabemos que tanto como a y u, aquí me equivoqué, es u, no es y, es a y u, arrastran el acento y hacen que la segunda radical lleve cheva. En tercer lugar, sabemos que ten y ten, ¿cierto? Arrastran el acento. Y en cuarto lugar, que las vocales, ¿cierto? De este tiempo, el pasado, el perfecto, son kamats para la primera radical y patak para la segunda radical. Entonces, en ese sentido, aquí ustedes van a ver que en rojo están las características del tiempo. Aquí tenemos los sufijos. Aquí, ¿cierto? Tenemos que tanto a, sigan mi mouse, por favor, a y u, ¿cierto? Arrastraron el acento y hacen, ¿cierto? Que la vocal de la segunda radical lleve lleva. Y, ¿cierto? Sabemos, ¿cierto? Que tanto tem como ten arrastran el acento y en este caso, ¿cierto? La primera radical no va a tener cheva porque esa era una característica de cal. Ahora tiene cheva no por esa característica, sino por otra que ya voy a mencionar. Y en cuarto lugar, ¿cierto? Que tiene cierto, la primera radical tiene una kamats, pero aquí no la tiene porque la característica de la estructura se está sobreponiendo. Y hemos definido de que la característica de la estructura siempre va a ser más importante que la del tiempo. Pero sí tiene la pataj, y aquí la tiene, en la segunda radical, la pataj. Y decíamos, ¿cierto?, de que las características de nifil, que es la voz pasiva, es que tiene un prefijo que es ni, y que la primera radical llevará un sheva como vocal. Entonces, en ese sentido, aquí se los puse en azulito, aquí está ni, en cada uno de ellos, incluso en la tercera persona masculina, también la tiene aquí. Y la primera radical tiene un sheva, acá. Muy bien. Y estos shevas que están acá en negro son características del idioma hebreo, no son ni del tiempo perfecto, ni de la estructura ni fil, sino que son características del hebreo que dice que ninguna, o del hebreo masorético, que ninguna cierto consonante debería quedar solita, solamente la última, como esta, ¿no? Como esta también. Pero las otras no. Y usted me dice, ¿por qué esa entonces la tiene? Es simplemente por una memotecnia para que ustedes puedan aprendérsela como a, ta, te, ti, u, tem, ten, no. Pero si se la quiere sacar también puede saber, porque no se pronuncia. Entonces, ahí estaría entonces, ¿cierto? La conjugación del verbo ahab en el nifil. Entonces, aquí, si acá es yo amé, aquí es yo he sido amado. ¿Ok? En este caso, yo he sido amado. Entonces aquí sería, ¿cierto? Ni have. Él ha sido amado. Ella ha sido amada. Tú has sido amado. Tú en femenino has sido amado. Yo he sido amado. Es decir, ¿cierto? Yo recibo la acción.
Yo soy el pasivo y yo recibo la acción. Y la enseñanza para la iglesia son muchas, ¿no? Pero yo quiero concluir con dos. Una que es el Dios único y el otro amar a Dios con todo. Entonces, en este sentido es lo que les decía de que a Dios único versus Dios el primero. Aquí en realidad, como les decíamos, aquí la mejor traducción sería, Ejad sería la mejor traducción, es el primero, no el único, porque nos damos cuenta de que no hay todavía una unicidad de esencia, no hay una reflexión de la etimología de la esencia de Dios, de quién es Dios en su esencia, en su etos. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que este término ejad que está aquí ah, significa cierto, varias cosas. Aquí lo tenemos como completamente, cada uno, pero mire, aquí significa cierto el primero, es lo que les decía adelante. Y muchas veces en algunos sí va a significar como el camino. Entonces, ¿cómo sabemos que no podemos trabajar con monoteísmo todavía? Porque si te das cuenta, el mismo Deuteronomio 10:17, es decir, el mismo libro, dice, pues Yahvé, vuestro Dios, el Dios de los dioses. Es decir, aquí claramente tú ves que el mismo Deuteronomio reconoce otros dioses. Aquí no podríamos hablar de monoteísmo, ni siquiera, ¿cierto?, de hablamos de un enoteísmo trabajado, y es aquí donde ustedes como especialistas del Antiguo Testamento tienen que conocer las etapas, no solamente lingüísticas, sino también teológicas de Israel. Y yo como arqueólogo les puedo decir de que existen tres grandes. Cuando tú vas a excavar a Israel, cualquiera que sea el sitio, si es un sitio en el sur, yo excavo en Tel Burna, a 50 minutos de Jerusalén. Eh, si alguien me quiere acompañar el próximo año, es bienvenido. Este año lleve 6 chilenos, así que estoy contento por eso. Pero ahí tú te das cuenta cuando excavas, tú vas a ver que los judíos ellos eran politeístas. Tú vas a ver dioses allí, vas a ver, ¿cierto?, que tenían figuras, ¿cierto?, de religiosas. Entonces, en ese sentido, eh, la Biblia o el texto bíblico era el ideal, era cierto el ideal social, el ideal religioso, pero no era que fuese así, no es que todo Israel era monoteísta, no fue que la revolución eh, de Moisés o de Josué o de Samuel o de David o después del rey cierto Amasías o después de Ezequías o después del rey Josías llevó al pueblo al monoteísmo, para nada. Ellos llevaron a una estructura, a una revolución religiosa, pero el pueblo seguía siendo politeísta. Entonces, en ese sentido había un ideal. El texto bíblico trabaja con el ideal, pero no era la realidad social en Israel ni en Judá. Existía un politeísmo bastante notorio, ellos adoraban a otros dioses. Después del siglo séptimo, cuando dice la Biblia, ¿cierto? En Segunda Reyes 22 en adelante, cuando Josías encuentra el texto de la ley, que muchos de los teólogos dicen que fue el Deuteronomio, entonces tú vas a ver una especie de enoteísmo. Y ese enoteísmo es, ellos están conscientes de que existen otros dioses, pero escogen a uno solo y un lugar donde adorar, ¿no? Que es Jerusalén. Entonces, en ese sentido, tú ves ya que las imágenes comienzan a bajar, pero tú te das cuenta por diferentes prácticas humanas de incienso, de rituales de enterrar a sus muertos, de que todavía ellos siguen pensando que existen otros dioses. Es más, en realidad, en esa altura su teología era de los dioses territoriales. Cada dios gobernaba en su territorio. Entonces, de ahí que Jonás quiso huir, ¿no?, de Israel, porque entendía él de que si huía de Israel iba a huir de Dios, porque cada Dios gobernaba en su territorio. El escritor demostró con eso de que Dios era universal. Y después, tú
cuando excavas, por ejemplo, sitios arqueológicos ya asmoneos, que fueron los descendientes de los macabeos, tú ya comienzas no a ver imágenes ni presencia, ¿cierto?, de otros dioses, sino que realmente comienzas a ver un monoteísmo donde ya los judíos comienzan a entender de que es no solamente Dios es el más grande de los dioses, sino que es el único que existe. Entonces, eso es monoteísmo. Y aquí, como arqueólogo, te traje 3 procesos históricos, pero también arqueológicos comprobados. Y también usted debe de pasarlo, ¿cierto?, con el tema étnico. Aquí nosotros, podemos llamar, ¿cierto?, a aquí a los israelitas. Aquí empieza recién el judaísmo, ¿no? Y aquí después ya el judaísmo rabínico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que ustedes, como estudiosos del Antiguo Testamento, vayan manejando esos datos. Y lo segundo que podemos aprender, entonces, si no se trata de Dios uno solo en el término monoteísta, entonces, ¿qué significa? Que Dios es el primero y debe ser el primero. Y esa es la enseñanza para la iglesia. Entonces, la realidad, la enseñanza para la iglesia no es monoteísta, sino que la enseñanza para la iglesia en realidad debiera ser de que Dios debe ser lo primero para nuestras vidas, ¿no? Es lo que dijo, ¿cierto?, el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. Entonces, en ese sentido, nuestra enseñanza debe ir enfocada allí. Por eso les digo que una buena teología está basada en una buena lingüística, y la buena lingüística nos ayuda a ser más precisos con el texto. Precisos, esa es la palabra, nos ayuda a acercarnos más. No, nunca vamos a estar 100% seguros, pero nos ayuda a acercarnos más, a ser más precisos. Y cuando somos más precisos con el texto bíblico y no chamullamos y no le ponemos lo que tengamos que ponerle, podemos tener nuestra conciencia tranquila como exégetas, pero también podemos confiar que el Espíritu Santo, quien escribió el texto, va a obrar en la vida de las personas. No tanto por mi características como orador que ayudan, ni por mis características pedagógicas que también ayudan, sino por la unción del Espíritu Santo. Y después, ¿cierto? Amar a Dios. Y aquí amar, hay algo muy importante. La palabra, ¿cierto? Amar, ¿cierto? Que tenemos acá, está en, a ver, ¿cuál es? Es, creo que la puse, sí, aquí está. Si sigues mi mouse, ac ¿cierto? Es el verbo ajá, que tiene que ver con eso, ¿cierto? Que es, ah, obedecer al Señor, que tiene que ver, ¿cierto? Amar como una estructura de pacto, de unión, pero lo que me llama mucho la atención es de que en toda la Biblia hay un solo hombre que le dice a Dios: "Te amo". No sé si ustedes se habían puesto a pensar en eso. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quién fue la única persona en toda la Biblia que le dijo a Dios: "Te amo"? No fue Moisés, no fue Josué, no fue Isaías. ¿Quién fue la única persona en la Biblia que fue capaz de expresar este antropomorfismo tan profundo? Fue una persona en toda la Biblia que fue capaz de decirle a Dios: "Te amo". ¿Alguien se recuerda quién? Puede ser David. Entiendo que David en el Salmo 18 dice, te amo Jehová. Exacto, es David. Tal vez por eso Dios le dijo, ¿cierto? Un hombre conforme a mi corazón, capaz de amar. Pero no es el amor sentimental que nosotros tenemos, ¿cierto? Aquí en el Salmo 118 la palabra no es ahav, es esta, miren, léanlo conmigo, por favor. Ahí dice, ¿cierto? Aquí está, aquí está. Sería, ¿cierto? Jameja. Y el verbo sería aquí, sería, ¿cierto? Este.
Raham. No es Ahaf, es Raham. Y la raíz primitiva de este es, miren, implica tener compasión, tener misericordia. Entonces la pregunta es, ¿cómo un hombre puede tener compasión y misericordia de Dios? Es como, te amo, Jehová, es como le está diciendo, tengo de ti misericordia y tengo de ti compasión, Señor. Es, obviamente ahora entendemos por qué nadie más le dijo te amo, ¿no? En el Antiguo Testamento, porque era como una especie de, a ver, de deshonra. Pero David no era un hombre educado, ¿no? Sabemos que era un pastor. Fue capaz de decir Jehová es mi pastor. Para nosotros esa frase no nos indica nada. Para la cultura hebrea, decir Jehová es mi pastor es uno de los insultos más grandes que un hombre le podía decir a Dios, a la divinidad. Porque el pastor era una figura de clase social baja, de poco honor en el pueblo de la media luna fértil. Por eso cuando José lleva a sus hermanos le dicen, no digan ustedes que son pastores, porque los egipcios aborrecen a los pastores. Díganles que son ganaderos. Desde allí siempre se ha pensado, ¿cierto?, de que los pastores son una vergüenza en muchos aspectos. No voy a entrar a tema étnico, pero ahí tú te das cuenta, por eso Jesús o los ángeles se manifestaron a los pastores cuando anunciaron el, el, el nacimiento de Jesús, porque estaban llegando, ¿cierto?, el mensaje hacia todas las clases sociales, hacia todos los lugares. Y es increíble eso. Pero David insultó a Dios diciendo, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y en ese sentido, llamar a Dios pastor y ahora decirle te amo, pero no con la palabra Jab, sino con esta que es Raham, que es tengo compasión de ti, es increíble, hermano. Yo no voy a, por el tiempo, no voy a entrar a estas locuras o a estas profundidades teológicas y lingüísticas, pero se los dejo de tarea a ustedes. ¿Cómo un hombre es capaz de decirle a Dios, tengo misericordia de ti, tengo compasión? Alguien dirá, me pongo en tu lugar. ¿Saben lo que en esencia significa esta situación? Es como, Señor, te amo, es como yo siento con tu propio corazón, ¿no? Yo soy capaz de sentir tu corazón, de ser uno contigo, eso es, y es increíble. Tengo algunas manos levantadas, ya voy a dar pase para las preguntas y opiniones, pero es increíble y me gustaría que ustedes se metieran a estas profundidades. Yo no alcanzo ahora, pero ustedes métanse a eso. Y tal vez por eso mismo, no estoy diciendo que haya sido por eso, pero tal vez por eso mismo Jesús, en el cuarto evangelio, fue capaz de decir en Juan capítulo 14, verso 15, ¿cierto? Ah, ¿cierto? Si tú me amas, guardarás mis mandamientos. Ustedes, que la mayoría de ustedes saben griego, aquí están, ¿no? ¿Cierto? Ean, agapate, metas entolás mis mandamientos. Es decir, que si alguien ama al Señor, en realidad, no con la figura latina, romántica, sino con la figura de la obediencia, del compromiso, del pacto, va a guardar los mandamientos del Señor. Y eso es, en esencia, es lo que realmente demuestra el amor hacia, hacia el Señor. Bien, son simplemente pinceladas exegéticas que les bien puedan ir trabajando los textos y se den cuenta cómo el texto en hebreo puede a ustedes darles ciertas fuentes inagotables de enseñanza para su preciosa iglesia, para su propia vida, pero también para el mundo. Micrófonos abiertos, preguntas, comentarios en todo sentido, lingüísticas, históricas.